Waliki Hila Cuyacanaka, Huaquichavín Pinerero Sarantas Quequiñane, Hayukama, programa Radio Revista Levantemos Nuestro Pueblo, Marcas Neraro Riptañane, Hayuka Huaquichavina. Sapa miércoles Urunacaja, Tunca Mene Chicatani, Pachacama Mistarakta, Nucat, miércoles Urunacaja, Camachinacata, Aruskiptaña, Hayukamawa, doctor Alfredo Condori Guzmán, Jupampi. Y por aquí va doctor Alfredo Jupa Acancaraki, Hayukama. Doctor Alfredo, muy buenos días. Siempre ya una vez más estamos juntos en el programa. Hermano Isaac, buen día y también saludarle a todos los radio escuchas, ¿no? Como nos caracterizan todos los días miércoles a esta hora. Obviamente estamos para tocar temas legales que nos corresponden, que es también el interés de la sociedad. Importante. Doctor, hoy hablaremos sobre la liquidación de asistencia familiar. Así es. ¿En qué consiste la liquidación de asistencia familiar? Bueno, la liquidación, creo que tenemos un ejemplo claro que podemos colocar, lo que ha pasado en Tarija, ¿no? Lo que ha pasado en Tarija con un ejemplo claro más para poder dar a conocer a la sociedad. La liquidación es el monto adeudado al beneficiario o a la beneficiaria, el monto que no se ha cancelado. Obviamente la liquidación se hace son los últimos, ¿no? Obviamente la obligación de pagar la asistencia familiar es de forma voluntaria y es más, ni se debe hacer la demanda correspondiente. En el caso de que no pagaran, recién se hace la demanda correspondiente, pero muchas veces ni eso funciona, ¿no? Pero ya hay un monto que tiene que cancelar. Entonces, obviamente, para poder exigir el compromiso que han hecho, que es el monto asignado de la asistencia familiar bajo una resolución, obviamente en el caso de incumplimiento es lo que estamos hablando, la liquidación, porque la Constitución Política del Estado, la Ley 603 en su artículo 609, pues siempre va a precautelar el interés superior de niño, niña, adolescente. Obviamente son menores que ellos no pueden pues autosustentarse. La ley presume también que aquellas personas mayores de edad de 18 años, obviamente se presume que tienen capacidad para poder generar recursos económicos, capacidad psicológica, capacidad física, para poder generar, pero mientras los menores no pueden, entonces a razón de eso el Estado le obliga, ¿no? Hay que entender que la asistencia familiar puede ser pues el obligado o la obligada, no siempre generalmente es el papá el que paga la asistencia, pero también la mamá también puede pagar la asistencia familiar. Importante. Doctor, este ejemplo patético en lo que pasó en Tarija, y pues era un caso, yo diría especial, ¿no? Solamente yo, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque se celebraba un matrimonio. Ahí el novio, la novia, familiares, todo lo que es el acto formal y pasaría después al acto social y es inclusive sábado, domingo. ¿Qué pasa? ¿Acaso no puede haber, han aprendido al novio por el incumplimiento, pero acaso después del acto, al día siguiente, después de 2 días, bueno, cumpla eso y bueno, se presentará nomás o pueden aprender recién todavía o por falta de respeto? O sea, ¿qué se hace, doctor? Esas cosas en pleno acto lo han aprendido y se suspende, digamos, ¿no? Todo lo programado, planificado, en fin. ¿Cómo es esto, doctor? ¿Está en lo correcto o es que después no dice, no, por favor, no, mañana o algo así puede haber? Bueno, para empezar, de liquidación estamos hablando. Así es. Al obligado se lo ha dado a conocer, no en ese momento, se lo ha dado a conocer mucho más antes, y es más, tenía conocimiento de la asistencia familiar, no ha cancelado, con la liquidación se lo ha notificado, con seguridad, si no procedería, ¿no? Se lo ha notificado con la liquidación en el domicilio correspondiente, tenían 3 días para poder observar, no han observado, y 3 días para poder pagar, han hecho aprobar la liquidación, también se lo ha notificado. Y el último, en el caso de que no ha pagado los 3, en ese caso no ha pagado en los 3 días que corresponde, entonces puede pues solicitar la beneficiaria mandamiento de apremio. Pero también con mandamiento de apremio los juzgados de igual forma notifican, saben cuál es su compromiso y cuál es su deber que debe cumplir. En el último caso sacan mandamiento de apremio. Y en mandamiento de apremio es indefinido, cualquier rato pueden ejecutar, cualquier rato. ¿Cualquier rato? Cualquier rato, porque hay también los jueces que emiten mandamiento de libertad sin restricción de horario.
también manifiestan con allanamiento, y es más, todavía especifican con rotura de candado, dependiendo de los jueces. En muchos casos días ordinarios, nomás otros días extraordinarios sin horarios restrictivas, obviamente emite. Obviamente en este caso... Entonces, doctor, no interesa su cumpleaños, digamos, estaba con la familia, así como acabamos de mencionar en la fiesta, no sé, eso no interesa. Es el compromiso de la persona quien debería de haber cancelado anteriormente. Entonces, todo este acto estaba en sus manos, en otras palabras, estaba en sus manos de la beneficiaria, que en mejor momento lo ha premiado antes o después que se ha casado. Obviamente eso ha sido de forma legal. No hay una norma donde dice cuando hay un acontecimiento, cuando hay una actividad se evita de poder ejecutar. No, cualquier momento se puede ejecutar. Mira, en el caso de que policía no hubiera querido ejecutar, entendiendo desde su uso de razón, mira que no voy a poder ejecutar porque están en un matrimonio. Mira que puede cometer un delito, incumplimiento de deberes. Porque cuando se solicita la ejecución de mandamiento de apremio al policía que está, su obligación es ejercer de inmediato. En ese caso han ejecutado de forma legal. En el caso de incumplimiento hubiera cometido tal vez posiblemente policía en delito de incumplimiento de deberes, porque su función es ejecutar de inmediato, porque mandamiento de apremio da a entender que la persona no se encuentra, está buscado, y entonces en el momento que lo encuentran tienen que ejecutarlo. Posiblemente al día siguiente iba a desaparecer la otra persona a quien lo han ejecutado mandamiento de apremio. Obviamente no sabemos. Obviamente también la beneficiaria en este caso sabía cuándo tenía que casarse, ¿no? Sabía cuándo tenía que casarse, y en muchos casos también lo ejecutan pues al momento cuando están en votaciones, en electoral, tiempo electoral, cuando está emitiendo su voto, ahí es el donde hacen ejecutar, pero también están en su derecho, porque es el último que le ha notificado a la otra parte. ¿De quién es la responsabilidad? Es de la otra persona. Importante. Doctor, entonces, la persona aprendida ya tenía en su conocimiento desde el inicio hasta minutos antes de su aprehensión, estaba consciente, sabía todo, cómo es el caso, todo eso. De repente no sabía que iban a aprender, pero que este hecho pasa. Entonces, personas así, aquí en el Alto, en cualquier lugar de nuestro país puede pasar, pero ¿qué tiene que hacer? Primero, cumplir con la obligación que como obligado debe cumplir. Así es, dando el ejemplo de lo que ha pasado en Tarija, que ha sido pues noticia a nivel nacional. Pero ¿cuál era la solución? Pagarlo de inmediato. Pero posiblemente la beneficiaria por mala fe no hubiera podido aceptar. Usted tiene que pagar conforme a la ley, y para eso se le pide pues número de cuenta. Ahora, estamos hablando de un día sábado. Obviamente, cuando se lo ejecuta, cuando ingresa al régimen penitenciario, obviamente esto tiene que haber un mandamiento de libertad para poder dar su libertad. No es que pague y me salgo. Ahora los jueces que trabajan, obviamente en jueces de materia familiar no hay de turno. ¿Quién emite mandamiento de apremio? Es el juez que conoce la causa donde se ha hecho la demanda, y al mismo juez han hecho la liquidación, y el mismo está pues, el mandamiento de apremio, el mismo o la misma juez con conocimiento de causa, una vez verificado, si ha cancelado, obviamente recién va a emitir mandamiento de libertad, o en otro caso puede aceptar oferta de pago, pero se hace en el horario que corresponde. No es así nomás, una vez teniendo mandamiento de libertad, van al régimen penitenciario, obviamente muchas veces van a revisar todavía al juzgado que por ahí está falsificado, van a revisar o qué otros antecedentes tiene, ¿no? En el caso de que no tienen antecedentes, obviamente después se va a ejecutar mandamiento de libertad. Importante. Entonces, doctor, en este caso, la acción de libertad procede. Mandamiento de libertad. Mandamiento de libertad. Pondremos también otro caso. ¿Qué pasa si ha sido de forma ilegal, que ha cancelado todo, obviamente, o en todo caso ha sido ilegal? No lo han notificado en su domicilio correspondiente, pero han hecho pasar como si hubiesen notificado en el domicilio. Muchas veces los jueces pues no verifican personalmente, obviamente. Quien tiene que actuar de forma leal es la persona quien está notificando, y en muchos casos se ha visto eso, ¿no? En muchos casos se ha visto en un domicilio correspondiente, hacen pasar. Eso es ilegal porque en muchos casos no sabían, pero sabían que tenían que cumplir, pero no sabían la notificación. En ese caso, pues la última de inmediato para poder
actuar es pues acción de libertad, pero siempre y cuando se ha vulnerado los derechos. No se puede presentar acción de libertad en el caso de que se ha notificado bien y no se han vulnerado nada de sus derechos, obviamente no va a proceder a acción de libertad. Pero en el caso de que ha vulnerado el derecho correspondiente, y es más, pondremos un ejemplo, la otra parte ha presentado juez, no ha sido notificado, y bueno, pues el juez sin hacer caso sigue ejecutando mandamientos de apremio, entonces para eso es acción de libertad. Y acción de libertad se ejecuta de inmediato, al día siguiente, y es más, todavía puede presentar de forma verbal, por escrito en una hoja, nos exigen mayores formalidades para acción de libertad, o por terceras personas, por su abogado, y al día siguiente tiene que llevarse a la audiencia, sí o sí. Importante. Entonces, este caso era un caso medio raro, que es de conocimiento a nivel nacional, han circulado todo eso, y muchas personas, bueno, no se cuestionaron, algunos se reían, en fin. Pero en esta liquidación de asistencia familiar, esta persona entonces debería o debía haber cumplido antes de la boda. Así es, así. ¿Y cuántos de esos pasarán? Obviamente que no sabemos, obviamente eso se ha filtrado por redes sociales. Hay un caso que tengo de un medio de comunicación, un comunicador que estaba, en medio de comunicación televisiva, que es a nivel nacional. Hemos ejecutado y nunca hacía caso. Bueno, pues era un periodista al bajar de medios de comunicación, o sea, nunca pensaba que lo iban a ejecutar. Obviamente tenemos que ejecutar, obviamente. ¿Y por cuánto lo han ejecutado? Por 500 bolivianos, porque la asistencia familiar, la liquidación dice total, no parcial ni un porcentaje total. Y la debía 500 bolivianos y la beneficiaria no, que me tiene que cancelar sí o sí, lo ha ejecutado inmediatamente. Cuando tenía que hacer sus reportes del trabajo correspondiente, se ha ejecutado. Entonces, donde esté, se ejecuta el mandamiento de apremio, donde corresponda. No se puede ver horarios, se entiende, pues cuando hay un mandamiento de apremio, se supone que la otra persona ha evitado, el obligado ha evitado de cancelar, ha burlado, por eso mismo se manda el mandamiento de apremio y es pues indefinido. Muchas veces los policías por desconocimiento de la ley pues pasan un año, solicitan pues al juez que no tienen que actualizar, obviamente eso no hay en la norma, no hay, pues uno no sabe cuándo lo va a ejecutar, se supone, por lo que no está, por eso se emite mandamiento de apremio. En el caso de que conocieran, obviamente de aquí mañana lo voy a ejecutar, no, pues en ese caso no da, en el caso se desconoce, no saben cuándo pueden ejecutar, es rato menos pensado lo ejecutan y tiene que hasta cancelar. También puede estar máximo hasta 6 meses, no puede estar más allá. Hay que entender que esto no es detención preventiva, no es por un delito, es por incumplimiento de asistencia familiar. Máximo puede estar hasta 6 meses, o en todo caso, cancela y sale. O otro caso puede ser también, acepta la oferta de pago. Acepta oferta de pago y bueno, también sale. Oferta de pago mucho depende de la beneficiaria. Si ella acepta, obviamente va a proceder. Si ella no acepta, no va a proceder. Eso no, aquí no pueden obligar los abogados, no pueden obligar los jueces correspondientes, nadie, porque no sabemos la necesidad que tiene la otra persona. Importante. Doctor, ¿qué pasa este obligado? No en ese lapso de tiempo de 6 meses no consigue, no cuenta con dinero. Sí o sí tiene que salir no puede ser un día más, porque la norma manifiesta eso. Son 6 días. Pero ahora, ¿qué pasa? Preguntaremos. Obviamente, hasta ahí está la norma, ley 603, pero hay una sentencia constitucional que dice otros 6 meses le da. Otros 6 meses le dan, obviamente con garantías. Imagínate, si está ahí y no ha podido pagar, se va a hacer, al día siguiente va a estar en otro lado ya, entonces tiene que salir, hasta puede haber hay arraigos, hasta puede empezar a ejecutar sus bienes correspondientes en el último caso. Otros 6 meses no cumple, de nuevo puede ingresar. Así es la norma. Pero también hay que ponerlo, dar a conocer a la sociedad que este 6 meses que estaba privado de libertad, obviamente también sigue costeando la asistencia familiar. No puede pues fundamentar ni puede buscar como excusa. Mira que estos 6 meses yo no estaba trabajando, por lo cual no voy a pagar, no puede. Sí o sí tiene que seguir pagando, porque hay que entender, con los niños menores de edad, estamos hablando de 3, 4 años, de 10 años, que haya trabajo o no haya trabajo, comen. Que su papá está privado de libertad, los niños comen, y es más, el papá o la mamá, quien está privado de libertad, tenía conocimiento más antes. Importante. Doctor, entonces, en la liquidación de asistencia familiar,
es para todas aquellas personas que en su momento no han cumplido. Así es. Y es más todavía, la asistencia familiar se debe cancelar de forma mensual, no dice pues aquí semestral, anual, no. La persona, y es más todavía, un mes no cancela y ya puede solicitar liquidación correspondiente, pero en muchos casos no es bueno, ¿no? Pero está en su derecho. Pero no es bueno, muchas veces por un mes tienen que hacer, obviamente tienen que pagar al abogado, porque se quiere de un abogado, sello de un abogado, oficial de diligencia, tienen que notificar todo eso, ¿no? Muchas veces esperan hasta 10 años. Hay liquidaciones, sobrepasan los 100.000 bolivianos. Hay muchas veces, pues ahí son 8 hijos, 10 años no han cancelado, correspondiente. Muchas veces la deuda viene, lo actualizan y no, nunca, en uno lo piden y tiene que cancelar. La liquidación, doctor, es por hijos, o un hijo, 2 hijos, 8 hijos. Por el monto que no ha cancelado. Sí. Obviamente la asistencia se fija por hijo, ¿no? Por hijo se cancela. Entonces la liquidación es por el incumplimiento. ¿Cuánto debe? ¿Cuánto debe hasta el momento? Por eso. Muchas veces pagan, obviamente, muchas veces hacen la cancelación, no en su totalidad, pero para eso mismo le dan 3 días pues, para al obligado, para que pueda observar. Mira que pondremos el caso que por 3 meses, pondremos el caso que tenía que pagar 1.500, ¿no? Pero él ha cancelado 500, estamos dando un ejemplo, pero por 1.500 lo han liquidado. Obviamente, dentro de esos 3 días, entonces podrá observar y podrá demostrar, no, señores, aquí he cancelado 500 bolivianos, estoy mostrando el extracto bancario cuando se ha hecho el depósito correspondiente, por lo cual la liquidación correspondiente es de 1.000 bolivianos. Estoy dando un ejemplo, ¿no? En ese caso, entonces a razón de eso también tienen que notificar, obviamente con esa liquidación tienen que ejecutarse. Importante. Hila Gullaganaka Kamsaptasa Ukamawa, doctor Alfredo Condori Guzmán, Jopampe Aruskiptastan, Ukatja, Amuit Asctanua, acá liquidación de asistencia familiar, con Jamasa Maya, Tibia, Jutjanja, Kaisatarija Marcat Pacha, Bolivia Marcan, acá el Alto Marcan, Ukana Kansa y hasta Ukaya Tiavitja, Yakipanaka Larusiphan, Wainanaka, Hayukama, Yakipanaka, Hani, Hupach Amuya Sinyapan, Sonsupajan, Ukatiastanija, Ukamanaka, Maimayanaka. Doctor, en la liquidación de asistencia familiar, un hijo, 2 hijos, en fin, pero ¿desde cuándo la beneficiaria va a exigir? O sea, desde de 2 meses, después de 2 meses el papá o la mamá no cumplió. Entonces, desde esa fecha, a partir de esa fecha. A partir de la fecha desde donde han incumplido, ¿no? Incumplido, obviamente, posiblemente la mitad han cancelado, obviamente. Pero ahora también otra pregunta. ¿Y desde cuándo la mamá tiene la obligación de solicitar asistencia familiar? También es una pregunta que podemos hacer para que pueda dar efectos a liquidación. O la madre puede hacer la demanda de asistencia familiar desde que está embarazada. Desde que está embarazada, pero hoy obviamente no vamos a encontrar ahí certificado de nacimiento, no sabes ahí si es hombrecito, mujercita, y no sabes si vas a conocer, no vas a conocer, pero para eso se pide pues, ecografías correspondientes, ecografía, todo lo que corresponde, control prenatal correspondiente. Una vez nace, la asistencia se lo transfiere. Es de la demanda para adelante. Si la otra persona de 15 años, pondremos el caso, quiere hacer la demanda, entonces ya no es retroactivo, no puede decir, mira que de 15 años mi papá no me ha dado, por lo cual, entonces también voy a solicitar de los 15 años que no me ha cancelado. No, tiene que ser de la demanda, y es todavía cuando hace la demanda correspondiente, para adelante, obviamente, la notificación, al día siguiente la asistencia familiar. Así nos responda, ¿no? Así nos responda. ¿Y hasta cuándo? Es hasta sus 18 años, estudie o no estudie. Ahora, hasta sus 25 años, siempre y cuando estudie y mayor de edad, entonces la persona quien es tendrá que apersonarse, ¿no? Si hay un hijo con discapacidad, es pues entonces toda la vida. Hasta una mamá ha pedido la asistencia familiar después, a partir de 15 años. Eso se entiende como que hasta 15 años no necesitaba de asistencia familiar, ¿así? ¿O es que solamente la ley señala eso? Muchas veces por desconocimiento de la ley no lo hacen, muchas veces. O muchos casos también estaban conviviendo a los 15 años. Estaban viviendo, que los 15 años estaban conviviendo. O muchas veces también ellos se dan mal, ellos se hacen asesorar mal. No hagas, en uno nomás lo vas a hacer, pero lo vas a cobrar desde que ha nacido. También hay muchos que han llegado a la oficina, pero no es así. Hacen la demanda.
le notifican al día siguiente, cosa, aunque no responda, bueno, pues cosa la asistencia familiar. Obviamente también cuando hay acuerdo transaccional es muy diferente. Cuando hay acuerdo transaccional desde donde han firmado, ya no es desde notificado, ¿no? Desde donde han firmado, pero para poder hacer la liquidación correspondiente, este acuerdo transaccional se tiene que homologar ante autoridad de materia familiar correspondiente. Solo con acuerdo transaccional, ese documento privado que estamos mencionando, con eso no va a proceder la liquidación, sí o sí tiene que ser conocimiento del juez correspondiente. Importante. Doctor, las personas que en este momento nos ven, nos escuchan y siempre decimos que quieren su orientación, su servicio, su colaboración, y hasta hoy mismo, mañana, ¿dónde se van a dirigir? Estamos en Cruce Viacha, en el edificio de la Fiscalía, no es en el edificio del juzgado, sino en el edificio de la Fiscalía, planta baja, oficina número 25, desde las 9 hasta las 5 de la tarde atendemos. Mi persona lleva con exclusividad todo relacionado a materia penal. Estamos hablando, pues, hay medidas cautelares, juicio oral, la cesación, revocatoria de medidas cautelares, todo relacionado a materia penal. En materia familiar, lo que estamos hablando, liquidación, asistencia familiar, divorcio, impugnación, negación de paternidad, todo lo que corresponde en materia familiar, partición de bienes, ¿no? Y en materia civil estamos hablando de usucapión y acción de reivindicación. Todas aquellas personas que nos requieren, pues, un asesoramiento es totalmente gratuito, no cobramos alguno, ¿no? Nos pueden llamar al teléfono 725-37-363, al teléfono 725-37-363, o también nos pueden mandar un mensaje de texto o mensaje de audio, que es el mismo número, 725-37-363. Nosotros, pues, encantado le vamos a atenderlo su requerimiento para poder asesorarlo. Importante, doctor. Ha sido, pues, un gusto. Será hasta el próximo miércoles. Hasta el día miércoles también estaremos tocando, pues, otros temas legales que es interés de toda la sociedad. Y la cuyaganaka waliki hayu kamata doctor Alfredo Condori Guzmán Juanpi Kamachina Kathat Saruskip Tawaitana Pacheki Hareki Wakicha Kartuk Tañane y la Tacuyaca Haruru Kotasingañane waliki Hikisin Kama.